pueden poner, por favor. Quizá lo ha visto anteriormente. Cuando me quedé esperando mi primera grabación, cuando estuve enfermo esperando y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiero no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía por qué vos abandonaste. Pero siempre piensa que llevo tu sangre, tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor, sí. Sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a mí jugar conmigo en el canastro. Se supone que eras tú porque no fuera un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por servir a mi vida. Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Gracias, mis hermanos.
Algo que me ha estado llamando mucho mi atención y sobre todo me ha estado preocupando los últimos meses, es el estar escuchando testimonios, estar escuchando palabra de jóvenes, de hijos, sobre todo hijos varones, palabras y quejas que han estado hablando con su pastor, con un líder de jóvenes, con un hermano en Cristo. Palabras y quejas que tienen que ver con la frialdad de muchos padres para con sus hijos. Con una falta de atención, una falta de amor, una dificultad para comunicarse con sus padres. Hijos que no tienen la confianza de hablar con sus padres, pedir un consejo, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, mi hermano, mi hermana, hay padres demasiado ocupados, padres egoístas que solo están pensando en sí mismos, sus gustos, deseos, su ministerio, pero que se están olvidando que hay alguien en casa llamado hijos que nos necesitan. Padres ahí están, pero no están. Un pastor me compartía en estas conferencias sobre este mismo problema, que están pasando por esta situación jóvenes, y se la han estado compartiendo. Lo único que yo puedo decir a este pastor: haz lo que puedas, atiéndelos, dales amor, pero tú nunca vas a poder lo que Dios seguramente y un padre va a poder hacer por esos muchachos. ¿Sabe, hermano? Hoy más que nunca nuestros hijos nos necesitan. Estoy convencido que el aumento de la maldad, del pecado, de la violencia, de muchos suicidios, de tantas cosas malas en la humanidad se debe en gran parte, después de Satanás, a los descuidos de muchos padres. Yo quiero hablar un sermón y llevarlo a la reflexión sobre el cuidado, nuestra responsabilidad como padres. Ser padre, mi hermano, es más que haber firmado un acta de nacimiento. Hay una responsabilidad, hay una atención, un amor que nuestros hijos necesitan de nosotros. Y hay una historia en la palabra de Dios en Jueces capítulo 13. Está a punto de nacer un hijo, un hombre llamado Sansón. Hay unas palabras de un padre interesantes, de un padre interesado. Jueces 13, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Quiero ministrar un sermón que yo le puse: nuestros hijos nos necesitan. Podemos ponerle otro nombre: desde el corazón de un hijo. Vamos a ver en primer lugar, interesándonos por nuestros hijos. Aquí en nuestro texto estamos viendo un hombre, aleluya, que está interesado en su hijo. Todavía no nace, todavía no llega a este mundo, y ya está preocupado qué es lo que tiene que hacer, cómo hay que tratar, cómo hay que ser con este hijo que nos va a llegar, que va a venir. Un hombre interesado. Yo creo que es un texto, mi hermano, que nos reta a usted y a mí como padres, hombre o mujer, y nos habla de una preocupación que todo padre debe de tener por sus hijos. Y quiero hablar de padre, pero quiero que usted esté captando que va a ser para los dos lados, para ahorrar tiempo en esto. Pero vamos a hablar de padres, generalizar. Hoy más que nunca hay padres que están bajando la guardia con sus hijos.
No están siendo sus padres diligentes, no están siendo sus padres cuidadosos, y eso está causando que hijos se sigan perdiendo. Muchos asesinos, muchos homosexuales, mucha gente mala que usted hoy ve, que usted hoy conoce, un día fueron unos bebés inocentes. Una vez, aleluya, ellos fueron unos niños inocentes. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió con estas criaturas? ¿Qué sucedió con esos bebés? Aleluya, yo creo que no tuvieron un padre diligente que estuviera al pendiente de ellos. Hizo falta un padre, hizo falta una madre, o hizo falta los dos. Muchos padres siguen tan enfocados en sus quehaceres, en sus propios problemas, su propio trabajo, que se han olvidado de cuidar, ayudar, dirigir a sus hijos. Hermano, nuestros hijos son uno de los mejores regalos que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Yo los veo como tal, mis hijos, yo los veo como un regalo grande de parte de Dios. Cada uno de ellos los disfruto, los quiero, los amo. ¿Por qué? Porque han sido un regalo de parte de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi hogar. Y yo creo que es una de las razones por las que debemos de velar por nuestros hijos. Ser padre es más que firmar o dar un apellido, es una responsabilidad. No somos perfectos seguramente, nadie nace, nadie se casa ya con todo el conocimiento cómo crear hijos, pero siempre debe de haber un interés como el que tenía Manoah ahí en nuestro texto. Quizá todavía no era padre, quizá no tenía experiencia, pero había un interés en él. Había un interés. ¿Qué hay que hacer con este muchacho? Un interés que todo padre debe de tener. Nunca va a ser suficiente traerlos a la iglesia. Nunca va a ser suficiente llevarlos a la escuela dominical. Nunca va a ser suficiente traerlos a una conferencia y dejarlos a la buena de Dios. O darles solamente bienes materiales, carros, dinero, lujos. Es lo que hacen muchos ricos, pero no tienen un contacto personal con sus hijos. Cada hijo necesita amor, cada hijo necesita dirección, cada hijo necesita tiempo y tantas cosas que solamente un padre puede dar. Josué con su familia era otro hombre preocupado, aleluya, por el bienestar de su familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Un hombre interesado, un hombre preocupado que su familia fuera por buen camino. Hermano, como padre debemos siempre tener una seria preocupación por nuestros hijos. Hermano, si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. Y es ahí donde quiero entrar a mi segundo punto esta mañana. Si nosotros no nos interesamos por nuestros hijos, Satanás y el mundo sí lo va a hacer. Si usted no toma el tiempo necesario para con sus hijos, Satanás y el mundo se van a dar el tiempo para su hijo. Esa es la realidad. Satanás siempre tratará de destruir a nuestros hijos. Yo veo a mis hijos pequeños todavía, 6, 8 años, pero ya veo, aleluya, un ataque de Satanás. Hay veces que escucho palabras de ellos, hay veces que hablo con ellos y me doy cuenta que Satanás ya está empezando a trabajar o ya está trabajando en sus vidas. Hermanos, Satanás ya nos ha quitado a muchos hijos en todos estos años y lo va a seguir haciendo si nosotros lo permitimos. Nuestros hijos Dios nos los dio con un propósito grande y Satanás tratará siempre de evitarlo. Yo veo a mis hijos y yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ellos. Que Dios me los dio con un propósito grande, cada uno de ellos. A veces los observo, les veo un potencial y creo que Dios un día los va a usar grandemente. Esa es mi confianza, ese es lo que yo pienso al ver a mis hijos. Y yo creo que lo mismo en cada uno de nuestros hijos. Hay potencial, hay dones que Dios va poniendo, que Dios va estableciendo en la vida de ellos. ¿Para qué? Para no un tiempo muy lejano empezar a usar
a esos hijos. Usted no se imagina lo que Dios pudiera hacer con nuestros hijos algún día, porque Dios los tiene con un propósito. En la palabra de Dios podemos ver algunos ejemplos de niños, de hijos que venían con un propósito a este mundo. El mismo Sansón venía con un propósito. Iba a ser un libertador, iba a ser un juez del pueblo de Israel. Ese era un propósito demasiado grande. Podemos hablar de Isaac, podemos hablar de Moisés, Samuel, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo. Aleluya, venían con un propósito. Dios desde pequeños, incluso antes de nacer, los había ungido para cosas grandes. Dios no los dio, o Dios los salvó con un propósito grande. Dice la palabra de Dios, Joel 2:28, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No sé si usted capta esto, pero es una profecía de cómo Dios quería o quiere trabajar con nuestros jóvenes. Esto habla de la manera como Dios iba a usar a nuestros hijos, pero la realidad es que si nosotros como padres no nos interesamos, no trabajamos con ellos o en esto, Satanás sí lo va a hacer. Él sí se va a acercar y él sí va a destruir. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y nuestros hijos pueden ser una presa fácil de devorar. En la palabra de Dios encontramos la historia de cómo Satanás quiso destruir a niños, empezando con Moisés. Nos vamos a Éxodo, aleluya, la palabra de Dios. Podemos ver una realidad. Mismo diablo usando a Faraón para destruir a Moisés y a todos los niños, aleluya, hebreos en Egipto. Podemos hablar del mismo Señor Jesucristo, como el diablo queriendo matar y destruir al mismo Señor Jesucristo a través de Herodes. En Mateo capítulo 2 vemos esta historia. Hombres siendo usados por Satanás, tratando de destruir destinos, aleluya, tratando de destruir hijos, niños que venían con un propósito a este mundo. Satanás siempre tratará de quitarle el destino a tus hijos por medio del pecado, por medio del mundo. Podemos hablar de amistades, podemos hablar de la televisión, internet, las modas, una falta de enseñanza espiritual, falta de dirección, falta de corrección, trayendo libertades innecesarias, o simplemente cuando ese padre se aleja de ese hijo. Satanás aprovecha muy bien la soledad para destruir una vida. Satanás la aprovecha muy bien. Muchos suicidios de jóvenes han sucedido porque hizo falta un padre. Hizo falta ese padre que estuviera al pendiente de la situación, de los problemas, de las necesidades de ese muchacho, de esa muchacha. Y la gente muchas veces se pregunta, ¿y los padres dónde estaban o qué estaban haciendo? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué se quitó la vida? Bueno, algunos padres estaban simplemente ocupados, o quizás no les importaba lo que a sus hijos le pasara. Hoy me sorprende cómo padres están soltando a sus hijos a irse a otras ciudades. Es sorprendente eso ahora. Cómo padres están soltando a sus hijos jóvenes, solteros, a irse a otras ciudades a estudiar, a trabajar, a sacar un beneficio económico pensando solo en el dinero, en los bienes materiales, en la carrera. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Padres que ni saben ni con quién están sus hijos, cómo están sus hijos, qué tipo de ataques esos hijos están enfrentando allá donde ellos están. Solo los están soltando para quitarse un poco de responsabilidad y dársela a otro más, o solamente dejarlos a la buena de Dios, o simplemente pensando en los beneficios materiales que ese hijo, incluso padres, van a sacar más adelante de sus hijos. Padre, recuerda que tú los sueltas
y el diablo los va a estar esperando con una buena oferta. Tú los sueltas y el diablo los va a estar esperando con una buena oferta para destruirlos. Él no se tienta el corazón para destruir a una persona. Él no va a decir, es hijo del pastor fulano de tal, es hijo del hermano o la hermana fulana de tal. No, este no lo toques, este no. No, mi hermano, con mayor razón, contra esos se va con gran o mayor fuerza. Esa es la realidad. Hermano, si tú no te interesas por tus hijos, Satanás sí lo hará y lo destruirá. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él anda como león rugiente viendo a quien devorar, tratando de robarte, quitarte a esos hijos que Dios un día te dio. Tus hijos pueden tener un buen destino, pero mucho va a depender de lo que nosotros como padres hagamos. Y es ahí donde quiero entrar a mi tercer punto y centrarlo sobre todo en este punto esta noche. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Aquí vemos un hombre interesado, el versículo 12. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? ¿Se ha preguntado usted algo como eso? O quizá nunca le había pasado por su cabeza que hay que hacer algo con sus hijos. Primeramente, debemos tener el interés que tenía Manoah. Primeramente. Después nos vamos sobre la enseñanza y vamos a ver algunas cosas que como padres van a influir bastante para que nuestros hijos tengan un buen destino, para tener una buena relación de padre a hijo, de hijo a padre. Yo creo que ese es el reto mayor, el tiempo. Tienen que ver con tiempo esto. Darle tiempo a sus hijos. ¿Cuántas madres también muchas veces quejándose con el esposo? Dale tiempo a tu hijo, a tu hija. Tiene que ver con tiempo y eso se convierte en el reto mayor. Darles tiempo, porque vivimos tiempo donde todo el mundo anda afanado, donde las guarderías se han convertido en un negocio grandísimo, donde los hijos están aprendiendo de todos lados, menos de sus padres. Porque el padre no tiene tiempo, tiene que trabajar, está cansado, está conviviendo, está de viaje, está predicando, está haciendo sermones, está allá, está acá. Si realmente quiere hacer algo por sus hijos, lo primero que usted necesita hacer es darles tiempo. Y yo quiero hablarle de 4 cosas, quizás las ha escuchado muchas veces. Yo quiero recordarle y hacer énfasis. Primero, instruirlos en la palabra de Dios. Eso es lo mejor que usted le puede dar a un hijo. Instruirlos en la palabra de Dios. Le dará un destino aquí en la tierra y en la eternidad. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. Hay tantos padres preocupados más, aleluya, en la carrera, en la escuela, y que se olvidan de las instrucciones de Dios. Padres, no estoy hablando de hijos, padres. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo, ponle instrucción. Déjeme decirle que estas instrucciones de Dios, estas palabras, aleluya, y no es porque estoy viejo, pero es algo que ha sido instruido en mi vida desde mi nacimiento, y es algo que me ha detenido de irme completamente al mundo. La instrucción de Dios. Algo que a mí en lo personal me ha salvado vez tras vez de irme al pecado, de irme al mundo, fue la palabra, o ha sido la palabra de Dios que mis padres vez tras vez sembraron en mí. Eso nunca me ha dejado en paz. Y espero que nunca me deje en paz. Pero mis padres siempre estuvieron preocupados en que yo leyera la Biblia, que yo leyera libros cristianos. Ellos estuvieron preocupados. Yo te pregunto, padre, ¿estás preocupado que tus hijos lean la Biblia? ¿Leen libros cristianos tus hijos?
Los hijos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Tú puedes ser muy inteligente, tener un intelecto muy amplio de la vida, del matrimonio, quizá de tu trabajo, pero ellos necesitan las instrucciones de Dios. Porque seguramente tú has cometido muchos errores como padres y no quieres que tus hijos lo vuelvan a cometer. ¿Y cómo vas a lograr eso? Las instrucciones de Dios. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? ¿Saben tus hijos qué es el pecado? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Tienen temor de Dios? En la palabra de Dios encontramos el ejemplo de Ana, madre del profeta Samuel. Una preocupación por darle la enseñanza correcta. Primera de Samuel 1, 27 y 28 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Sabe? Muchas veces Dios ha hecho milagros. Dios ha traído niños de lugares donde no era posible humanamente. Y muchos padres muchas veces han echado a perder a esos hijos, a ese regalo que Dios un día les dio. Y aquí estamos viendo una mujer agradecida con Dios, sabiendo que era Dios el que se lo había dado. Yo oré y Dios me dio lo que pedí, por eso lo voy a entregar. Lo voy a entregar a Dios todos los días de su vida. Se preocupó por la enseñanza espiritual. No estaba pensando en qué universidad iba a estudiar. No estaba pensando en el trabajo, la gran economía que ese hijo iba a tener. Estaba pensando en la enseñanza espiritual. Dios nos reta eso. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. También a mis hijos, pastor. Sí, ellos no se van a ir al cielo nomás porque tú eres fulano de tal. Ellos necesitan la palabra de Dios. Ellos necesitan las instrucciones de Dios. Lo mismo que se te habló a ti, lo mismo que se nos ha hablado a cada uno de nosotros, nuestros hijos lo necesitan. En todo momento preocúpate para que tus hijos estén instruyendo en mi palabra. Muchos padres están más preocupados en la economía que en otra cosa. Dice Mateo 16, 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Padre, el estudio, la economía es algo bueno, es algo necesario. Dios quiere bendecirnos seguramente, pero lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo es un destino en Dios aquí en la tierra, y sobre todo ofrecerle la eternidad con Dios. Eso es lo mejor. Si piensas de otra manera, bueno, pues lo siento mucho, pero esto es lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo, a tu hija. Las instrucciones de Dios. Vámonos más adelante. La corrección. No, y no se meta, pastor, o quizá los muchachos, los hijos, ¿no? Pero muchos hijos lo piden. La corrección sobre los hijos, sobre todo cuando sea necesario. No de que usted ande gritando y cacheteando por aquí, por allá. No. Alguien dijo: lo que cada generación nueva necesita es la preocupación de los adultos y un firme no de vez en cuando. No que diga: ay, pobrecito, sí, síguele, mijito, síguele. Ay, no, pobrecito, déjalo a él, está chiquito. Déjalo a ella, está chiquita. No, déjalo, pobrecito, tiene que divertirse. No, que quiere ir con los mundanos allá, con los de la escuela. Déjalo, déjala. Está joven, que disfrute la vida. Y pues no estaría tan mal si lo dijeran pecadores, pero cristianos. Tu hijo
hijo, tu hija debe de saber qué cosas no deben de hacer, qué cosas están mal, que si está haciendo mal, enseñarles qué es lo correcto. ¿Y cómo viene eso? A través de la corrección. No necesariamente tiene que vez tras vez pegarle como lo enseña la palabra de Dios. Hay momentos que no va a necesitar, aleluya, la varita como a muchos de nosotros la necesitamos. Solamente palabras. Hey, eso no se hace. Hey, por allá no. Hey, aquello no. Mira, hazle así, de esta manera. Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Esa es dirección, esa es corrección. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los hijos necesitan corrección, porque hacen cosas malas que necesitan cambiar. Si lo dejamos así, crecerán todos enredados, dándose muchos golpes en la vida. El niño por naturaleza trae todo lo contrario a buenas cosas, a la obediencia sobre todo. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Proverbios 23:13-14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una vez cuando mandé a hacer la primer tablita para mi hijo Caleb mayor, la mandé a hacer aquí en Nogales, y el hermano carpintero ya que me la trae y todo, me dice, qué cruel, me dice. Pero sabe, me ha ayudado. Y le ha ayudado a mi hijo Caleb y a cada uno de ellos. Hermano, no diga pobrecito. ¿Sabe? A mí me dieron con ella. Y no me da vergüenza, porque soy muy macho. Me dieron con ella, pero aquí estoy. Yo estoy seguro que si mi padre y mi madre hubieran dicho pobrecito, pobrecito, ¿dónde estaría ahorita? Yo estoy seguro de eso. La corrección es algo que todo ser humano necesita, sobre todo nuestros hijos al ir creciendo. Algo más, el ejemplo que le damos. ¿Qué ejemplo como padres? ¿Qué inspiración causamos en nuestros hijos? Padre bueno para demandar cosas, pero ellos no son un buen ejemplo. Hey, necesitas ir a la iglesia, necesitas orar, necesitas leer la Biblia. Buenos para demandar, pero hay padres que nada de eso están haciendo. Y esto es muy importante, el buen ejemplo, porque de ahí depende mucho lo que ellos van a llegar a ser, la influencia que nosotros le damos. La influencia que un padre trae sobre sus hijos va a depender mucho el futuro que ellos van a tener. Uno de los más grandes daños que se le está haciendo a muchos hijos son los malos ejemplos. Muchos padres incluso siendo carnales, muchos padres viviendo o sirviendo a Dios a su manera, siendo malos ejemplos con su manera de vivir, con su manera de hablar, hablando cosas, aleluya, que no deben de hablar ahí en el hogar, hablando del pastor, hablando de los hermanos, hablando de tantas cosas malas, y está cayendo una influencia sobre esos hijos. Al grado que hay hijos que no se quieren involucrar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un veneno que muchos padres están trayendo sobre muchos hijos. ¿Sabe? Tus hijos, nuestros hijos necesitan buenos ejemplos para su edificación, hablando cosas buenas, siendo un buen padre, tratándolos bien, siendo un ejemplo de oración, de lectura, asistiendo a los servicios, que no te miren otro servicio más, otro avivamiento más. Uy, cómo dura el servicio, que te vean en la iglesia cada rato viendo el reloj. Alguien dijo, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en integridad y justicia, piensen en usted. Y eso lo hace un buen ejemplo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser mucho mejores que ellos en todos los sentidos, que nuestros hijos. Y hoy más que nunca hay hijos mejores que sus padres. Hace no mucho escuché a un padre y pues me dio vergüenza ajena. Porque de repente un padre como unos 50 años
Su muchacho de 17, 18 años, no sabe, pastor, me ayuda mucho mi hijo, tiene una madurez espiritual más que yo, fíjese. Ah, qué chulada. Entonces, ¿qué está haciendo usted? No le dije, pero ganas no me quedaron. No, mi hermano, nosotros tenemos que ser mejores que nuestros hijos en todos los sentidos. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo líder tiene una responsabilidad, y esa es de dar un buen ejemplo, y esto incluye a los padres sobre los hijos como líder del hogar. ¿Sabe? Eso le dará un molde de vida a sus hijos. Yo soy un molde de vida. Eso le dará un molde de vida a sus hijos. El ejemplo, hay una inspiración en un padre que está haciendo un buen ejemplo. Mis padres, puedo decirle que ellos con su ejemplo me han dado tremendo molde de vida, del cual yo estoy disfrutando, pero a la misma vez ahora me toca a mí hacerlo con mis propios hijos. El buen ejemplo le da un molde de vida a nuestros hijos. Y quiero hablar la última cosa, que es algo que pocas veces quizá se menciona: convertirnos en un amigo para ellos. Palabras como estas, hijos hablando: batallo mucho para tener una relación con mi padre. Él no toma tiempo conmigo. Yo no puedo hablar de mis problemas con él. Parece que no le interesan, etcétera, etcétera. Este tipo de palabras a mí me muestran que hay muchos padres muy distanciados de sus propios hijos. Que hay muchos hijos que están batallando porque tienen padres, pero que no están ahí cuando más los necesitan. Padres que ahí están, pero no están, solo haciendo acto de presencia. Ya llegué, ya me voy. Ya llegué, ya me voy. La pregunta es: ¿cuántos hijos habrá así? Esos son los que se han atrevido a hablar. Pero ¿cuántos hijos hay en este lugar demandando, pidiendo un poco de tu atención? Padre, hay tantos padres hoy en día que están perdiendo muchos momentos especiales con sus hijos. Padres que perdieron la oportunidad de estar con sus hijos y hoy solo se están lamentando por lo que no aprovecharon, por lo que dejaron pasar, por el tiempo que dejaron pasar, la niñez, la adolescencia. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no le di más tiempo? ¿Por qué no puse atención a esto? Saben, nuestros hijos necesitan compañerismo entre padres e hijos. Ellos necesitan contar con un amigo en nosotros, un amigo que comparta de su tiempo para enseñarle cosas de la vida, alguien en quien ellos puedan confiar, alguien en quien puedan compartir sus gustos, sus pasatiempos. Como padres hay tantas cosas que podemos enseñarle a nuestros hijos cuando le damos ese tiempo de calidad. Un deporte, un oficio, enseñarles a enfrentar la vida, la escuela, el trabajo, el matrimonio. Darles ese tiempo para salir con ellos, platicar con ellos, preguntar sus problemas, sus necesidades. No todo es enseñanza, hay cosas que ellos quieren compartir. Hay cosas que ellos necesitan hablar. Hay momentos donde nuestros hijos necesitan ser escuchados. Ellos pasan problemas, tentaciones, desánimos. Ellos tienen gustos, tienen deseos. Ellos necesitan un padre, un amigo en quien puedan confiar, con quien puedan hablar. Un amigo que esté en ese momento de soledad, dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En esos momentos de tentación, de desánimo, de dudas, un padre puede convertirse en el mejor amigo de sus hijos. Hace un tiempo atrás salí con mi hijo Caleb a tomar un café, que usted no lo crea. Salí a tomar un café con él, tiene solo 8 años. Salimos, tomamos un café.
Hablamos de sus luchas mentales y volvimos a casa. Él quería hablar conmigo de las voces esas que le dicen que no y que le dicen que sí, unos problemas que traía él en su mente. Y llegamos allá al restaurante y yo creí que iba a pedir un jugo o algo, no, y ya pido mi café. ¿Qué vas a querer? No, pues un café, que no quedamos. Y se toma el café conmigo. Regresamos a casa, mi hermano, no se imagina el impacto que hizo ese café en mi hijo Caleb. Hermano, me puse a pensar, si lo hago con discípulos, si lo hago con pastores, ¿por qué no hacerlo con mi hijo Caleb? Hace unos días tuve la oportunidad de llevarlo también a un juego de béisbol. Un impacto causó eso en él. Mi otro hijo lo llevo a otro viaje. Cosas insignificantes para nosotros, cosas que muchas veces las hacemos nosotros continuamente, pero cambian la vida de un hijo. Ahorita me he estado dando el tiempo para enseñarles a jugar béisbol. ¿Sabe? No todo tiene que ver con la espiritualidad, sino también de pasar un tiempo con ellos, practicando cosas que a ellos les gustan, solo enseñándole cosas nuevas para que ellos puedan enfrentar o disfrutar la vida como lo he hecho yo. Esas cosas tan pequeñas, incluso insignificantes para nosotros, como un café, como jugar béisbol, como salir a dar la vuelta, como decirle eres un campeón, un te quiero, un te amo, lo estás haciendo bien. Palabras como esas pueden causar un tremendo impacto en nuestros hijos, un impacto que no se imagina hasta dónde puede llegar. Como pastores muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro ministerio, en la obra de Dios, en nuestra labor de evangelistas, que podemos estar descuidando nuestra relación con nuestra familia y en especial con nuestros hijos. Eso realmente puede ir endureciendo, y ya ha sucedido, endureciendo el corazón de hijos, al grado de que muchos no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con el ministerio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han declarado, eso me quitó a mis padres. Pastor, yo creo que tienes que hacer un balance en esto. Tienes que hacer un balance en tu ministerio y pensar también en la familia que tienes en casa, porque ellos también te necesitan. No puedes ser amigo y ayudar a todo el mundo y olvidarte de tus hijos. Yo como hijo doy gracias a Dios por el padre que me dio. No es perfecto, pero Él siempre se preocupó por esto. Él siempre se preocupó, se sigue preocupando por darme ese tiempo de calidad. Estoy casado, estoy en el ministerio, estoy en otro lugar, pero Él siempre sigue buscando un tiempo. Gracias a ese tiempo yo tengo una buena relación con mi padre. Gracias a ese tiempo yo he aprendido tantas cosas. Un oficio, predicar el evangelio. Gracias a ese tiempo un día aprendí a tocar la batería. Gracias a ese tiempo un día aprendí a cantar. Gracias a ese tiempo un día aprendí a jugar béisbol. Gracias a ese tiempo, a esa inversión, yo he aprendido tantas cosas. He disfrutado una vida muy bonita a su lado. Pero sobre todo, gracias a ese tiempo, yo he tenido un amigo llamado Padre. Yo le pregunto, o yo te pregunto, Padre, ¿eres tú un amigo de tu hijo? ¿Eres tú un amigo de tu hijo, tu hija? Hermano, nuestros hijos, tus hijos necesitan un amigo en usted. Nuestros hijos nos necesitan. Quiero concluir esta mañana leyéndole, y con esto cierro, una historia que me llegó un día por correo y la usé en este sermón, y quiero cerrar con ella. Un artículo que salió en el periódico. Atención, papás. Hace unos días leí este texto y realmente me conmovió. Yo sé que en estos tiempos difíciles los padres y muchas mamás también se esfuerzan al triple por darle lo mejor a sus hijos, y que el sacrificio muchas veces puede ser
Puede ser la ausencia en su casa, en la vida social o el aislamiento sentimental. Pero también creo que mucho mejor que poder tener la capacidad de darles algo material es tener las aptitudes, encontrar el tiempo, el espacio, el día para empaparlos con algo emocional, una broma, un cariño, una ayuda en la tarea, una promesa cumplida. Una rutina al menos de convivencia para que los hijos sepan que no importa la carga de trabajo, de las preocupaciones, de alguna manera sus padres siempre están ahí y no solo de mal humor. Lean y juzguen. Era el miércoles 8 de la mañana, llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana, es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Supiera la importante que era la reunión que tenía a las 8:30. De ella dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, papás y mamá. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo, mi mente divagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante. La reunión a la que había faltado, ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté, pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, me dio vergüenza. Fui muy rápido escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. Se me desfiguró la cara. De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí que le va a ir muy mal al canijo. Llegué, entré a la casa, casi tumbo la puerta y grité: ven acá, Juan, Juan, ven acá. Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. Papá, ¿qué papá ni qué nada? Plebe desconsiderado, abusivo, burro. Lo retiré de mí. Me quité el cinto y no sé cuántos cintarazos le di, al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él. Y te me vas a tu cuarto, terminé y casi ni respirar podía de lo que me agité. Juan se fue llorando, su cara estaba roja, su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones de Juan que estaba dentro de mi saco, bien hecha bola, me dijo: léela despacio y después toma una decisión. Al leerla vi que decía: boleta de calificaciones calificando a papá. Por el tiempo que tu papá dedica a conversar contigo antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas, otros 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas, 7. Calificación promedio, 6.2. Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto 6 y 7. Sinceramente creo que me merecía 5 o menos. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo, lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por las lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo: te quiero, papito. Cerró sus ojos y en unos momentos se quedó dormido. Despertemos, papás. Aprendamos a darle valor adecuado a aquello que es importante en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte de ella depende el triunfo o fracaso en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Desde hoy en adelante, esmérate por sacar buenas calificaciones. Nuestros hijos nos necesitan, tus hijos te necesitan. Es todo lo que traigo esta mañana. Paso el micrófono, Pastor Víctor Higuera.